Había dicho: ¿acaso es usted sordo? El hombre se había comportado como si no oyera lo que Tom decía, salvo en los momentos en que le miraba de frente. Y el hombre no le había dicho una sola palabra, ni siquiera hola. A veces la gente no contestaba a Tom cuando hacía preguntas porque algo en su cara les revelaba que andaba mal de la terraza. Pero cuando esto ocurría, la persona que no contestaba parecía enfadada, triste o avergonzada. Pero ese hombre no se había comportado así. Había hecho a Tom la señal de un círculo con el pulgar y el índice, y Tom sabía que aquello significaba bien. Sin embargo, seguía sin hablar. Las manos sobre los oídos y un movimiento de negación con la cabeza. Las manos sobre la boca y lo mismo. Las manos sobre el cuello y otra vez lo mismo. La habitación se iluminó. Había establecido la corriente. ¡Atiza!, exclamó Tom al tiempo que su cara volvía a animarse. Le brillaron los ojos enrojecidos. Entró corriendo en el Norton Drugstore olvidando que era ilegal. El hombre que no hablaba estaba empapando un algodón con algo que olía como Bactin, y luego se lo pasó por la frente. Compadre!, gritó Tom precipitándose en la estancia. El hombre que no hablaba ni siquiera se volvió. Tom quedó por un momento perplejo y luego recordó. Dio una palmada en el hombro a Nick y éste se volvió. «Usted es sordomudo, ¿verdad? No puede oír, no puede hablar, ¿verdad?» Nick asintió con la cabeza, y entonces fue él quien quedó perplejo ante la reacción de Tom, el cual dio una pataleta en el aire aplaudiendo frenético. «Lo he pensado. ¡Hurra por mí! Lo he pensado yo solo. ¡Hurra por Tom Cullen!» Nick no pudo evitar una sonrisa. No recordaba ninguna ocasión en que su incapacidad hubiera despertado en alguien semejante júbilo. Había una pequeña plaza de pueblo delante del Tribunal de Justicia, y en esa placita se alzaba la estatua de un marín uniformado, con equipo y armamento de la Segunda Guerra Mundial. La placa que había debajo hacía constar que ese monumento estaba dedicado a los muchachos del condado de Harper, que hicieron el sacrificio supremo por su país. Nick Andrews y Tom Cullen se encontraban sentados a la sombra de aquel monumento, comiendo salchichas y pollo enlatados con papas fritas. Nick llevaba un esparadrapo en la frente, sobre el ojo izquierdo. Estaba leyendo en los labios de Tom, lo que le resultaba algo difícil porque este no paraba de meterse comida en la boca mientras hablaba, al tiempo que, en su fuero interno, se decía que empezaba a estar harto de tomar tanto comistrajo de lata. Lo que de verdad le apetecía era un jugoso bistec con una buena guarnición. Desde que se sentaron, Tom no había dejado de hablar. Se mostraba en exceso repetitivo, matizando su discurso con muchas exclamaciones como «¡atiza!» y «¿no es así?». A Nick no le importaba. Hasta encontrar a Tom no se había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos el contacto con otras personas, ni de hasta qué punto le había atormentado la idea de que fuera la única persona viva en toda la tierra. Incluso hubo un momento en que pensó que la enfermedad había matado a toda la gente en el mundo, salvo a los sordomudos. Ahora, se dijo sonriendo, podía especular sobre la posibilidad de que hubieran matado a todos en el mundo, excepto a los sordomudos y retrasados mentales. Aquella idea,
que le pareció regocijante a las 2 de una tarde de verano, volvería por la noche para atormentarle, no encontrándola ya divertida. Se preguntaba a dónde pensaría Tom que se había ido toda la gente. Ya le había oído hablar de su padre, que se había largado hacía un par de años con una camarera, y del trabajo de Tom como factotum en la granja Norwood, y de la conclusión a la que llegó Norwood de que Tom se encontraba ya lo bastante bien para poder confiarle un hacha, y de cómo Tom había luchado contra todos hasta dejarlos medio muertos. A uno de ellos lo envió al hospital con roturas. Es lo que hizo Tom Cullen. Y también se enteró de que Tom había encontrado a su madre en casa de Blakely y de que ambas estaban muertas en la sala de estar, por lo que Tom había ahuecado el ala rápidamente. Jesús no acudía a llevarse al cielo a las personas muertas si había alguien observando, explicó Tom. Nick pensó que el Jesús de Tom era una especie de Santa Claus a la inversa, que se llevaba a los muertos por la chimenea en vez de bajar regalos por ella. Pero no había dicho palabras sobre el vacío absoluto de May, ni sobre la carretera que atravesaba el pueblo en la que nada se movía. Tocó con suavidad el pecho de Tom a fin de detener el torrente de palabras. ¿Qué? Nick trazó con el brazo un amplio círculo, abarcando los edificios del centro del pueblo. Adoptó una expresión cómica de asombro, frunciendo el ceño, ladeando la cabeza y rascándose la coronilla. Luego, con los dedos, simuló el caminar sobre la hierba y terminó dirigiendo a Tom una mirada interrogadora. Lo que vio fue alarmante. Tom podía estar muerto allí sentado, ya que en su rostro no había vestigio alguno de animación. Sus ojos, que hasta hacía un instante brillaban por todo cuanto quería decir, eran como vidrio opaco. Tenía la boca entreabierta y Nick podía ver trozos masticados de papas fritas adheridos a su lengua. Las manos le pendían inertes. Alarmado, Nick alargó la mano para tocarlo, pero el cuerpo de Tom dio una sacudida. Aletearon sus párpados y la vida fluyó de nuevo a sus ojos como el agua que llena un balde. No hubiera quedado más claro lo ocurrido si un globo aerostático con la leyenda Eureka hubiese aparecido sobre su cabeza. ¿Quieres saber a dónde ha ido toda la gente?, exclamó Tom. Nick hizo un vigoroso gesto de asentimiento con la cabeza. Bueno, supongo que se fueron a Kansas City, respondió Tom. A Tiza, eso es. Todo el mundo estaba siempre hablando de lo pequeño que era este pueblo. No ocurría nada. No había diversiones. Hasta la pista de patinaje se vino abajo. Solo quedaba el restaurante para automovilistas y no brindaba ningún espectáculo. Mamá siempre decía que la gente se va y que nadie vuelve, como hizo papá, que se largó con una camarera del Boomer. Se llamaba Didi Pascalot, así que supongo que todos se hartaron y marcharon al mismo tiempo. Deben de haberse ido a Kansas City, caray. ¿No ha sido eso lo que han hecho? Allí es donde debieron irse, excepto la señora Blakely y mamá. Jesús se las va a llevar arriba, al cielo, y las mecerá en la gloria eterna. Tom interrumpió su monólogo. Se han ido a Kansas City, reflexionó Nick.
Por lo que yo sé, podría ser así. Todo el mundo abandonaba el planeta pobre y triste elegido por la mano de Dios, y o bien se mecían en su gloria eterna, o se ponían de nuevo en marcha para Kansas City. Se recostó y parpadeó varias veces, de manera que las palabras de Tom se quebraron convirtiéndose en el equivalente visual de un poema moderno, sin cadencia como una obra de E. Cummings. Había tenido malos sueños la noche anterior que pasó en un granero, y ahora, con el estómago lleno, todo cuanto quería era... Nick se quedó dormido. Al despertarse en ese estado confuso en que se encuentra quien ha dormido profundamente en pleno día, lo primero que se preguntó fue por qué sudaba de aquella manera. Lo descubrió al sentarse. Eran las 5 menos cuarto de la tarde. Había dormido unas 2 horas y media, y el sol se había corrido de detrás del monumento en memoria de la guerra. Pero eso no era todo. Tom Cullen, en un alarde de solicitud, lo había tapado bien para que no se resfriara, con 2 mantas y un edredón. Los apartó, se levantó y se desperezó. No se veía rastro de Tom. Nick anduvo despacio hacia la entrada principal de la plaza, preguntándose qué iba a hacer, si es que hacía algo respecto a Tom. El muchacho retrasado había estado comiendo en A&P, que se encontraba al otro lado de la plaza del pueblo. No había tenido reparo alguno en entrar allí y tomar comida, guiándose por las imágenes que aparecían en las etiquetas de las latas, ya que a decir de Tom, la puerta del supermercado no estaba cerrada. Nick se preguntaba perezoso qué habría hecho Tom si lo hubiera estado. Suponía que, llegado el momento en que el hambre le apretara lo suficiente, habría olvidado sus escrúpulos. Pero no habría sido de él una vez. Pero ¿qué habría sido de él una vez que se hubiera acabado la comida? Sin embargo, no era eso lo que realmente le preocupaba de Tom, sino la patética avidez con que le había saludado. Nick se dijo que por retrasado que fuera, no lo era tanto como para dejar de sentir la soledad. Su madre y la mujer que fue para él como una tía habían muerto. Su padre se había ido. Su patrón Norwood y todos los demás habitantes de May se habían largado a Kansas City. Una noche, mientras Tom dormía, dejándole allí para que deambulara por Main Street como un amable fantasma. Y estaba teniendo a su alcance cosas que no debía tomar, como el whisky. Si volviera a emborracharse, podía incluso hacerse daño. Y si resultara herido sin nadie que lo atendiese, probablemente moriría. Pero, ¿cómo podrían ayudarse mutuamente un sordomudo y un retrasado mental? Un tipo que no puede hablar y otro que no puede pensar. Bueno, en realidad no es justo decir eso. Tom podía pensar al menos un poco, pero no podía leer. Y Nick se planteaba cuánto tiempo tardaría en cansarse de jugar a las charadas con Tom Cullen. No se hacía ilusiones, y no sería porque el propio Tom llegara a aburrirse de ellas. Atiza, nunca. Se detuvo en la acera frente a la entrada del parque, con las manos en los bolsillos. Tomó su decisión. Bien puedo pasar la noche aquí con Tom. Una noche más no importa. Al menos podré preparar una comida decente para él. Algo más animado, se encaminó en busca de Tom. Aquella noche Nick durmió en el parque. Ignoraba dónde había dormido Tom.
Pero al despertarse a la mañana siguiente, algo humedecido por el rocío, pero sintiéndose estupendamente, lo primero que vio al atravesar la plaza del pueblo fue a Tom, en cuclillas, ante una flota de coches de juguete Corgi y una gran gasolinera Texaco de plástico. Tom había llegado a la conclusión de que si estaba bien interrumpir en el drugstore de Norman, también lo estaba hacerlo en cualquier otro sitio. Estaba sentado en el escalón de una tienda. A lo largo del bordillo de la acera se encontraban alineados unos 40 modelos de coche. Junto a ellos el destornillador que Tom había utilizado para forzar el escaparate donde se hallaban expuestos. Había varios Jaguares, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, un modelo Bentley a escala con una larga capota verde lima, un Lamborghini, un Ford, un Pontiac Bonneville de 10 centímetros de largo, fabricado por encargo, un Corvette, un Maserati y que Dios nos proteja, un Moon 1933. Tom estaba inclinado sobre ellos estudiándolos, metiéndolos y sacándolos del garage, haciéndoles repostar en la bomba de juguete. Nick vio que uno de los elevadores del taller de reparación funcionaba y que de cuando en cuando Tom hacía subir alguno de los coches y hurgaba debajo de él. De haber podido oír, habría escuchado en el silencio casi perfecto el sonido de la imaginación de Tom Cullen en acción. La vibración de sus labios mientras conducía los coches por el asfalto Fisher-Price. El de la bomba de gasolina, el del elevador. De todos modos pudo pescar retazos de la conversación entre el propietario de la gasolinera y las figurillas dentro de los cochecillos. ¿Quiere que le llene el depósito, señor? ¿Normal? Puede apostar. Permítame que le limpie el parabrisas. Creo que es el carb. Déjeme que lo suba y echaré un vistazo por debajo. ¿Habitación para descansar? Vaya si las hay. Por ahí, a la derecha.